¿Alguna vez pensaste que descansar más podía ayudarte a conservar tus fuerzas? Muchos adultos mayores creen que moverse poco es una forma de protegerse, pero esa pausa prolongada suele ser el comienzo de un deterioro silencioso. Cada día sin movimiento es un día en el que los músculos se debilitan, el equilibrio se altera y el cuerpo olvida lo que antes hacía con naturalidad. La inmovilidad, aunque parece inofensiva, inicia una cadena de cambios que pocos notan hasta que ya es difícil revertirlos. Durante años escuché pacientes decir, mejor no camino mucho, por si me caigo, pero la ciencia muestra algo distinto. Estudios recientes del Journal of Geriatric Rehabilitation confirman que el reposo prolongado acelera la pérdida muscular hasta en un 8% mensual, incluso en personas sanas. Es decir, el cuerpo no se conserva al detenerse, se desactiva. Envejecer no significa detenerse, sino adaptarse. La verdadera prevención no está en el miedo a moverse, sino en aprender a hacerlo de manera segura y constante. Soy la doctora Clemencia Santos, médica especialista en salud y envejecimiento. Durante más de 20 años he acompañado a adultos mayores que recuperaron su movilidad, su energía y su independencia gracias a la fisioterapia geriátrica. Mi propósito no es solo explicar el cuerpo, sino enseñar a escucharlo. Cuando entendemos lo que ocurre dentro de nosotros, descubrimos que la vejez no es una renuncia, sino una nueva forma de movimiento. Imagina que tu cuerpo es una orquesta. Cada músculo, tendón y articulación tiene un papel que cumplir. Si el violín deja de tocar, la armonía se rompe. Si el director guarda silencio, el ritmo se pierde. Así funciona la movilidad. Cuando una parte se detiene, todo el sistema se descoordina. El movimiento, incluso el más suave, vuelve a afinar los instrumentos del cuerpo. Un simple estiramiento o una caminata corta son notas que devuelven la melodía del equilibrio. Pero lo que sucede dentro del cuerpo cuando dejamos de movernos es aún más revelador, porque el movimiento no solo mantiene los músculos activos, también estimula la mente, el corazón y las conexiones neuronales que sostienen la memoria y la vitalidad. Esa historia la descubriremos en la siguiente parte. Imagina que tu cuerpo es una casa que se reconstruye a sí misma todos los días. Cada movimiento que haces, por más pequeño que parezca, coloca un ladrillo nuevo en esa estructura. Cuando caminas, fortaleces las paredes. Cuando te estiras, refuerzas los cimientos. Cuando respiras profundo, dejas que circule aire fresco por sus pasillos. Pero si esa casa permanece cerrada demasiado tiempo, el polvo comienza a acumularse, la humedad se filtra y los cimientos pierden firmeza. Así ocurre con el cuerpo cuando dejamos de movernos. Lo que parecía descanso, en realidad se convierte en deterioro silencioso. El movimiento es mucho más que una acción física. Es un estímulo que activa el cerebro, el corazón, los músculos y hasta el sistema inmunológico. Cada vez que una persona mayor se levanta de la silla, sus músculos envían señales eléctricas que mejoran la circulación y despiertan al sistema nervioso. En ese momento, el cuerpo libera factores de crecimiento que reparan tejidos, fortalecen huesos y mejoran la memoria. Es como encender un interruptor que ilumina múltiples habitaciones al mismo tiempo. La fisioterapia geriátrica utiliza precisamente esa reacción en cadena para restaurar la armonía del organismo. Diversos estudios confirman este impacto. Investigadores de la Universidad de Harvard demostraron que caminar al menos 30 minutos al día puede reducir en un 40% el riesgo de deterioro funcional en adultos mayores. Otro trabajo, publicado en el Journal of Aging Research, observó que quienes realizan ejercicios de equilibrio y fuerza 2 veces por semana mejoran su velocidad de marcha y su capacidad cognitiva. Es decir, moverse no solo previene caídas, también rejuvenece la mente. La evidencia es tan consistente que hoy se considera al movimiento una forma de medicina preventiva. En cambio, el reposo prolongado produce el efecto opuesto. Los músculos se atrofian, el flujo sanguíneo se enlentece y el cerebro recibe menos oxígeno, lo que afecta la concentración y el ánimo. Incluso una semana de inactividad puede disminuir la fuerza en un 10% y alterar el equilibrio corporal. Es como dejar de afinar un instrumento. Al principio suena un poco distinto, pero pronto la melodía se pierde. En cambio, cada sesión de fisioterapia es una oportunidad para volver a afinar ese cuerpo, nota por nota, hasta que recupere su ritmo natural. Sin embargo, hay un error común que frena todo este proceso. Y la mayoría lo comete sin darse cuenta, porque incluso cuando el cuerpo está listo para moverse, hay algo en nuestra mente que muchas veces lo detiene. Si me duele, no debo moverme. La fisioterapia es solo para quienes han tenido una lesión. Estas frases se repiten con tanta frecuencia que muchos las toman como verdades. Pero son precisamente esas ideas las que hacen que miles de adultos mayores pierdan movilidad cada año. El miedo al movimiento, el exceso de reposo o la creencia de que la vejez equivale a fragilidad se convierten en barreras invisibles. Sin embargo, lo que más limita no es la edad, sino la falta de información correcta. Y cuando la mente se convence de que moverse es peligroso, el cuerpo le obedece. El problema de estas creencias es que detienen la recuperación antes de empezar. He visto personas que, tras una caída,
prefieren no volver a caminar sin darse cuenta de que ese temor aumenta el riesgo de otra caída. También, quienes evitan levantar el brazo por miedo al dolor, sin saber que esa inmovilidad agrava la rigidez y el dolor mismo. El cuerpo humano necesita movimiento para sanar. Es como una planta. Si deja de recibir luz y agua, no se conserva, se marchita lentamente. En la fisioterapia geriátrica, cada gesto, por mínimo que sea, tiene un propósito restaurador. Esto puede sorprenderte, pero el dolor no siempre significa daño. A veces es una señal de adaptación, de que el cuerpo está reorganizándose para recuperar su equilibrio. En las primeras sesiones de rehabilitación, muchos pacientes sienten molestias que interpretan como retroceso, cuando en realidad son parte del proceso de fortalecimiento. La fisioterapia no empuja al cuerpo más allá de sus límites, lo guía hacia su ritmo natural. Y cuando esa guía es constante, el cuerpo empieza a recordar lo que parecía haber olvidado. Lo que realmente ayuda no es el reposo absoluto, sino el movimiento guiado, consciente y seguro. Ejercicios simples, como sentarse y levantarse lentamente, o practicar equilibrio apoyándose en una pared, reactivan músculos dormidos y despiertan la confianza perdida. La evidencia científica confirma que el ejercicio terapéutico reduce el dolor crónico, mejora la postura y disminuye el uso de medicamentos analgésicos. En otras palabras, moverse es curarse, pero hacerlo con acompañamiento es la clave para que ese cambio sea duradero. Si te interesa aprender cómo activar tus músculos sin dolor y recuperar tu vitalidad paso a paso, suscríbete y acompáñame en este proceso. Cada semana compartiré contigo ejercicios, explicaciones sencillas y estrategias reales para fortalecer tu cuerpo desde la confianza y el conocimiento. Porque la vejez no se mide por los años, sino por la capacidad de seguir moviéndonos con vida. Cuando conocí a don Ernesto tenía 78 años y una mirada que mezclaba resignación y esperanza. Había dejado de caminar con seguridad después de una caída leve, pero el miedo a repetirla lo llevó a moverse cada vez menos. Pasó de recorrer su jardín todos los días a mirar las flores desde la ventana. Su familia pensaba que era una consecuencia natural de la edad, pero en realidad su cuerpo solo estaba esperando una señal para volver a despertar. Como ocurre con muchas personas mayores, el verdadero desafío no estaba en las piernas, sino en la confianza. El proceso comenzó con movimientos simples: levantar los talones, estirarse en la silla, girar suavemente los tobillos. Al principio, cada ejercicio parecía una montaña, pero con cada sesión su cuerpo comenzó a recordar. A las pocas semanas, los pasos que antes eran temerosos se volvieron más firmes. Cada movimiento se convertía en un mensaje para el cerebro. Aún puedo hacerlo. Esa conexión entre mente y cuerpo fue el motor silencioso de su recuperación. Lo que parecía un tratamiento físico terminó siendo un proceso emocional. A los 3 meses, don Ernesto ya caminaba por el pasillo sin bastón. Había recuperado no solo la fuerza, sino también la sonrisa. Su postura era más erguida, su respiración más profunda y su ritmo constante. En sus ojos se notaba algo nuevo: seguridad. Decía que cada mañana se levantaba con un propósito, aunque solo fuera a dar unas vueltas por el jardín. El cuerpo, cuando recibe la oportunidad de moverse con intención, responde como si reconociera un antiguo lenguaje. Lo que marcó la diferencia no fueron los ejercicios más difíciles, sino los hábitos más sencillos: constancia, paciencia y una rutina diaria. Don Ernesto entendió que el movimiento no debía doler, sino acompañar. Aprendió a escuchar su cuerpo, a detenerse cuando era necesario y a celebrar cada avance, por pequeño que fuera. La fisioterapia geriátrica no solo rehabilitó sus músculos, reconstruyó su autoestima y su sentido de independencia. Y lo que permitió ese cambio fue algo tan simple como volver a moverse. Porque a veces la salud no se recupera en un hospital ni con medicamentos, sino en el instante en que decidimos dar el primer paso hacia adelante. Cada día que pasa sin movimiento, el cuerpo se apaga un poco más. No hace falta correr maratones ni levantar pesas para mantenerse activo. Basta con moverse un poco, pero hacerlo todos los días. La fisioterapia geriátrica enseña que la constancia vale más que la intensidad. Caminar unos minutos, estirarse al despertar o realizar ejercicios suaves de respiración son gestos que reactivan la vida interior del cuerpo. Cada paso, cada inhalación profunda, es un recordatorio de que aún hay energía esperando ser usada. El primer paso es simple: moverse con conciencia. Al despertar, estira los brazos, abre el pecho y deja que el aire entre hasta el fondo de los pulmones. Luego, intenta levantarte y sentarte lentamente varias veces, apoyando bien los pies. Practica equilibrio sosteniéndote en una pared o en una silla firme. Camina por la casa, aunque sean solo 5 minutos. Y si puedes, repite estas acciones 3 veces al día. El movimiento no debe doler, debe sentirse como un diálogo amable con tu cuerpo. Detrás de cada una de estas recomendaciones hay una razón biológica. Investigadores de la Universidad de Stanford comprobaron que 3 sesiones semanales de ejercicios de fuerza ligera mejoran la masa muscular en adultos mayores en más del 30% en apenas 2 meses. A su vez, estudios del National Institute on Aging demuestran que los ejercicios de equilibrio,
reducen el riesgo de caídas en un 50%. El cuerpo humano responde al estímulo del movimiento a cualquier edad, porque las células musculares, los huesos y las neuronas conservan la capacidad de regenerarse, si se les da la oportunidad. Para quienes acompañan a un adulto mayor, el secreto está en integrar estos hábitos a la vida diaria. Poner música y moverse un poco mientras se cocina. Realizar respiraciones profundas antes de dormir. Subir escaleras lentamente en lugar de usar siempre el ascensor. La fisioterapia no solo ocurre en una clínica. Puede comenzar en la sala de casa, en el jardín o en un pasillo. El entorno se convierte en un gimnasio natural si se observa con otros ojos. Lo importante es mantener la rutina, incluso en los días en que el ánimo sea bajo. Pero más allá de los ejercicios hay algo aún más poderoso, porque no basta con mover el cuerpo, también hay que mover la mente, la emoción y la voluntad. En la próxima parte descubriremos cómo ese impulso interior puede transformar no solo la fuerza física, sino también la manera en que envejecemos. Al final, todo lo que hemos aprendido nos lleva a una misma verdad. El movimiento es vida, no importa la edad ni el punto de partida. Cada músculo que se activa, cada respiración profunda y cada paso dado son señales de que el cuerpo sigue dispuesto a renovarse. La fisioterapia geriátrica nos recuerda que envejecer no es detenerse, sino moverse con sabiduría. A través del movimiento recuperamos la fuerza, la confianza y, sobre todo, la conexión con lo que nos hace sentir vivos. Detrás de cada logro hay una historia de constancia y esperanza. He visto personas que llegaron con miedo y se fueron sonriendo, redescubriendo su propio cuerpo como un aliado. No hay mejor medicina que creer en uno mismo, ni mejor ejercicio que levantarse cada día con la decisión de cuidarse. El autocuidado no es un lujo, es una forma de respeto hacia la vida que aún late dentro de nosotros. Y mientras exista la voluntad de mejorar, el cambio sigue siendo posible. La fisioterapia no solo repara lo que se ha dañado, previene lo que podría perderse. Es una herramienta de empoderamiento que enseña a los adultos mayores a ser protagonistas de su bienestar. En cada estiramiento hay una elección. Elegir la independencia, elegir la movilidad, elegir la alegría de seguir participando en la vida. Y esa elección, repetida cada día, transforma no solo el cuerpo, sino también la mente. Imagina que cada paso que das es una conversación con tu futuro. El cuerpo escucha, responde y agradece. No se trata de evitar el paso del tiempo, sino de acompañarlo con dignidad y movimiento. Envejecer activamente es una forma de decirle al mundo que seguimos aquí, que aún tenemos algo por hacer, por aprender, por disfrutar. Y cada persona que se mueve inspira a otra a hacer lo mismo. En el próximo episodio descubrirás cómo el cerebro también rejuvenece cuando el cuerpo se mueve. Porque no solo los músculos tienen memoria, también la mente florece cuando volvemos a creer en lo que somos capaces de hacer.